Bienvenidos un día más al espacio en armonía, una oportunidad para profundizar en la armonía del árbol de la vida, conocernos a fondo. Y hoy tengo conmigo a un invitado especial que ya conocéis, Israel Elías, y vamos a hacer algo que no he hecho nunca en este canal, que es una pequeña colaboración. Voy a hablar del Génesis en términos musicales. Israel Elías también compone y es una buena ayuda. ¿Qué tal estás? Hola Fernando, muy buenos días. Un Muy placer bien, tenerte aquí. sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí compartiendo este momento y poder adentrarnos y profundizar un poco más en Génesis o en el Bereshit, como se le dice en hebreo. Así que pues, adelante. Sí, pues esta sesión, digamos que me la inspiraste tú y también otras personas, porque me habéis preguntado por lo mismo, que qué pienso del Génesis o cuál es mi visión. Y la verdad es que nunca lo he desarrollado a fondo porque es un tema vastísimo. Así que ruego misericordia y paciencia, porque lo que voy a intentar hacer es muy complicado, pero bueno, pienso que podemos terminar mm, lo que es una visión bastante completa de los 7 días, incluso metiéndonos en el octavo, que sería la octava, porque digamos que el libro del Génesis lo podemos interpretar como un desarrollo musical armónico. Y como digo, ha habido varias personas que me han preguntado y me pidieron incluso una clase particular. Así que he decidido darlo a conocer de manera pública Okay. y voy a introducir ideas que me van llegando. Digamos que la mente del Mesías, cuando nos conectamos, nos va soltando poquito a poquito paquetes de información, porque asimilar todo esto de golpe es muy difícil y es muy Por fácil supuesto. malinterpretar lo que se dice. Hoy en día pues hay muchas visiones de lo que es el Génesis. Está la visión teológica, convencional, judío-cristiana, está la visión cabalística, la visión gnóstica. En fin, dentro de todas esas visiones también hay interpretaciones diversas. Así que tened en cuenta que yo no me voy a centrar en ninguna de esas en concreto, aunque evidentemente puede haber puntos en común, ya que la Torá pues, está escrita en hebreo, por tanto tiene códigos gemátricos, tiene códigos que emplean los cabalistas también. Pero para mí, lo que se escribió en la Torá en hebreo es un espejo. Esto lo decían los esenios. La Torá no estaba puntuada, eso lo hicieron los masoretas en el siglo IX, Así es. y la Torá eran pues palabras que se pueden interpretar de diverso modo en función de tu nivel de conciencia. Entonces, como músico, yo leo esto en función de los principios armónicos que tienen que ver con los principios de 3, de 7, de 12, que están justo aquí, en el Génesis. Entonces, vamos a comenzar con la primera frase, que es donde está contenido todo. Ok. Voy a dar primero la traducción convencional. Yo tengo una Biblia que se supone que es de las mejores, es la Nácar Colunga, la tengo desde que era pequeñito, cuando fui a catequesis. Pero aquí hay adiciones que no están en el texto hebreo, luego lo vamos a ver. Ujú. Y las traducciones, en general, pues no hacen un, un honor a lo que se está diciendo realmente. También tengo el texto hebreo en la página de Jabar y me voy a ir guiando por eso, por el texto hebreo sobre todo, pero para que Ok. veáis de qué estoy hablando. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían el haz del abismo. En realidad sería faz, cara, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, sobre la superficie de las aguas. Bueno, así comienza la traducción convencional
que la verdad es que no recoge exactamente lo que se está diciendo, porque ¿qué significa principio? ¿Qué significa Dios? Cielos, tierra. La gente se piensa que se está haciendo referencia a estos cielos, a esta tierra, al Dios Exacto. supremo, pero en hebreo no encontramos eso. En hebreo viene a decir Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Ok. Bereshit es una palabra impresionante. Ahí ya hay muchísimo que voy a contar después, pero para que sepáis más o menos por dónde voy. Tiene un valor gemátrico de 913. Y en una ocasión yo escuché a un cabalista decir que Bereshit tiene un mismo valor que la palabra Hitbodedut, meditación. Y yo lo comprobé porque a mí me gusta comprobar todo y no encaja. O sea, Hitbodedut son 827. Entonces me pregunté, ¿por qué ha dicho eso si no encaja? Entonces dije, a ver si va a haber algo más. Entonces sumé a Elohim, que es la palabra que aparece ahí traducida como Dios. Y cuando sumamos 827 a 86, pues aparece 913. 903. Pero aquí hay algo más, porque Hitbodedut es una palabra hebrea que significa recluirte, estar en soledad para contactar con lo divino. Por lo menos esa es la interpretación que le dan desde la línea de Breslev, ¿no? Que si no recuerdo mal tú lo has estudiado, ¿no? Así es. Sí, sí, Nachman de Nachman de Breslov Breslev. siempre, sí, sí, siempre ha hablado de la Hitbodedut Sí. en relación a meditar internamente y encontrarnos, ¿no? Con la divinidad, con el interior, aislarse, estar a solas para tener esa conexión. Yo lo estuve mirando y Bodedut viene de Badad, que es recluirte. Pero claro, esto se puede interpretar de diversos modos, porque cuando nosotros nos aislamos también nos desconectamos. Entonces esto se puede interpretar como que hubo un aislamiento, porque Bereshit habla de dos principios. Bet, Reshit. Esa es una de las lecturas que se puede hacer porque Bet significa dos también y Reshit es comienzo. Por tanto, hay dos Comienzo. comienzos. Pero claro, dos comienzos, aquí está haciendo alusión a un comienzo que va más allá del tiempo. Algo que no es espacio-temporal. Esta es la interpretación que también le da Isaac Luria, ¿no? Leyendo el Zohar, ¿no? Que hay pues, Sí. un Ein Sof Aur, un ilimitado ser, del cual emana una luz que no puede albergar formas, lo tiene todo. Lo tiene todo. Entonces tiene que reducir la frecuencia para que pueda haber un movimiento, una interacción. Pero digamos que eso sería un origen más allá del tiempo. Pero dentro de ese origen hay diversos orígenes, diversos principios, que es una interacción vibracional que ya expliqué, ¿no? En aquel vídeo del Génesis vibracional. Y aquí el principio del cual se está hablando es un principio más bien asociado a los astros. Porque cuando nosotros vamos a interpretar la palabra Elohim, vemos que tiene un valor gemátrico de 86, que es el mismo valor de Ateva. Akeva, claro, que es la naturaleza, entendida como un conjunto de seres astrales, pues, estrellas, planetas, cada uno de los cuales tiene su alma, porque son seres vivos. Correcto. Y dentro de esas inteligencias, pues claro, hay arquitectos que gestionan todo lo que es el movimiento astral. Entonces, cuando dice al principio, creó Elohim, tenemos que ver quién está creando y qué es crear. Porque aquí no dice nada de el Ein Sof. Aquí el Ein Sof aún no aparece. De hecho, Así. Rabbi Shimon en el Zohar dice lo mismo, que no se puede hablar de eso. Por tanto, el que crea aquí no es el Ein Sof ni el Ein Sof Aur. Hay un conjunto de seres, de arquitectos, de inteligencias astrales que están haciendo
algo. Y esto aparece expresado con la palabra bara, que lo tratan como crear. Pero aquí hay un problema, porque los teólogos vienen a decir que se crea de la nada. Es creativo Claro, sin hilo, pero nada es por nada. El ilimitado es nada en el sentido de que no podemos decir mucho sobre eso. Nada de lo que pensemos se va a ajustar. por Pero supuesto. no es que sea nada. Claro, la nada absoluta no existe. Entonces aquí hay un problema. Porque crear es en sentido creativo, en sentido musical, artístico, si lo queremos decir. Tú y yo cuando componemos música, creamos música, pero nosotros no hemos inventado el piano, no hemos inventado la armonía, ni siquiera hemos inventado muchas veces las canciones, es que nos llegan algo en Exacto. nosotros. Es algo que ya está intrínseco. Claro, el otro día no me pasaste es una improvisación que hiciste, que estaba muy bien. Y claro, eso te surgiría en el momento, ¿no? Así es. Entonces, pienso que los arquitectos Elohim tenían una idea de las armonías y ellos, bueno, comenzaron a componer, pero digamos que ocurrió algo. Aquí podemos interpretar que la palabra bara también es criar, porque es uno de sus significados. Entonces estaban gestando algo, criando algo, como quien cría Ujú. animales, por ejemplo, o plantas. Tiene que haber un proceso de siembra, de cuidado. Entonces, claro, a menos que te descuides, ya puede haber errores. Ok. Por eso se habla de que la Tierra llegó a estar desordenada y vacía, como luego veremos. Pero aquí es muy interesante ver que bara también se relaciona con dabar, la palabra, y la palabra pues es vibración, radiación, emanación, es un chorro de energía, de vibración, y por tanto Elohim tiene su propio emanar, su propia energía astral, porque los astros emanan, los planetas emanan radiaciones, y todo eso se relaciona con sus inteligencias. Curiosamente, Dabar y Bara contienen la expresión aramea bar, que es hijo, Es porque hijo. están engendrando un hijo. Dentro de las estrellas, dentro de los planetas, se está engendrando un hijo. Y ese hijo, pues es un hijo colectivo. Son seres, son inteligencias que pueden estar o no ajustadas a la armonía universal. Y seguramente los oyentes habréis oído, y tú también, la expresión abracadabra, de la magia, ¿no? Sí, de hecho la conozco como Hebraque de Bra, porque en su momento Sí, cuando estuve transitando dentro del judaísmo y dentro de lo que es la Kabbalah, esto se usaba dentro de este ámbito, pero no todos lo conocían, para crear, lo voy a decir así, desde la nada o generar algo desde la nada, porque eso es lo que decían, eh, de lo que tú no, o sea, no tienes nada para hacer y de repente como que decís ese conjuro, esa palabra, y vas a crear, hay un código adentro de esa frase que dice que se está creando desde la nada, lo cual, como tú dices, no es, no es precisamente correcto, porque todas las cosas ya están, todas las cosas ya existen de alguna manera, está todo, es un movimiento de energía. Tú sabes que al mover energía se pueden generar cosas, ¿no? Entonces sí, sí que la conocía la frase. Eh, y de ahí vienen las frases de las caricaturas, del abracadabra y demás. sí, pata de cabra. Sí, así es. Sí, una de las interpretaciones que yo encontré es que significa Bará que divará, que es creó como habló, Mm, claro, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Que sí, en el emanar de una energía, pues ya hay algo. Del mismo modo que un árbol está contenido en la semilla. sí,
investigando lo que es la estructura de la armonía, yo me doy cuenta que todo el árbol de la vida está en los armónicos. Es impresionante. De esto hice un vídeo dando unas pequeñas pinceladas, pero eso me llenó de luz, porque quiere decir que no tenemos que pensar, sino más bien ajustarnos al pensamiento divino, que es música. Pero claro, también podemos escuchar mal. Oído, si lo inviertes, se convierte en odio, que es lo que les pasa a muchos, ¿no? Que no oyen bien el logos, el origen primordial, entonces se meten en otro origen, en otro comienzo, que es el espacio-tiempo, donde sí que hay confusión. Y esto, digamos, que tiene que ver con Elohim. Elohim son fuerzas astrales que se desorganizan, tienden al caos, porque necesitan una ayuda, que es conectarse a la fuente primordial. Fernando, perdón que te interrumpa. Sí. Se me vino a la mente un pasaje, está relacionado justo al versículo 1 de acá del Génesis, y que está en Salmos 33:6, Sí. que dice que con la palabra de Yud-Hei Vav-Hei Sí. fueron hechos los cielos, bueno, Shammai, y con el soplo de su boca, todo el Sebam, o sea, todos los ejércitos, por así decirlo, no sé cómo explicarlo ahí, Las de huestes, los cielos. los ángeles, sí. Ajá, pero ahí me queda una duda, porque acá en Bereshit habla estamos viendo que es Elohim, no Sí, estamos viendo al verbo divino. exacto. Y en esta teila o en este salmo, sí no está utilizando el texto Elohim, Exacto. está utilizando tal cual Sí. Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Porque ahí ya es como que también podría entender que ellos utilizaron parte del Yud-Hei Vav-Hei para hacer Claro. esto, ¿no? Muy bien, está muy bien el comentario, porque yo pienso que el Yud-Hei Vav-Hei significa verbo de emanación, o sea, es emanación, y Elohim es la gestión de esa emanación, es la creación, si podemos decirlo, pero Yud-Hei Vav-Hei tiene que estar unido a Elohim. O sea, tiene que haber una interacción del emanador con el que gestiona esa emanación. Lo que pasa es que los Elohim, como tienden al caos, también tienen su pequeño emanador, o sea, su pequeño generador astral. Los astros emanan, los planetas emanan, y todo eso también son inteligencias. O sea, no es mecánico como piensa la física. Son seres, o sea, inteligencias que van y vienen. Ángeles son mensajeros, los mensajeros son neurotransmisores cósmicos. Entonces, en ese intercambio se produce su propio verbo. Por eso yo hablo del verbo existencial y lo distingo del verbo esencial. Esto que me habéis preguntado algunos, viene de aquí precisamente. Existencial viene de existencia. Ex es desde, existencia, lo que está, sisterio, o sea, inmutable porque es igual a sí mismo, el ser primordial. La existencia viene del ser, pero no es ser en sí mismo, o sea, es algo que deriva de. Si no está en armonía con el ser, se desorganiza. O sea que el verbo existencial tiende al caos cuando no hay una armonía. Por eso en Génesis 2 se introduce el Yud Vav Hei, pero no el grande, no el verdadero, sino el de Elohim, que es el de los astros. Por eso ese Yud Vav Hei Elohim no es el bendito ser primordial, sino que se corresponde con la madre divina, lo que llaman Binah en la Cábala, el Señor Dios en la religión. Y digamos que eso no interviene aquí de momento. Se está creando su Yud Vav Hei, se está organizando esa emanación. Por eso, en cierto modo, el Yud Vav Hei de Elohim está implicado, porque es un verbo emanador que está implicado en la palabra de Elohim, no la palabra primordial, que es el Mesías. Cuando Juan dice, al principio era el Logos, no se está refiriendo al principio de Elohim, se está refiriendo al principio de Ein Sof Aur, que tiene una emanación, y eso es el Mesías. El verdadero Mesías, yo lo llamo Kadmon,
el Mesías primordial, Ujú. no los Mesías que se asocian ya al mundo de los astros, también los hay, porque Mesías significa hay Ungido. comprensión, Ujú. unción, pero puede ser una unción astral, puede ser una unción física, puede ser una unción primordial, original. Y perdón que te interrumpa, Fernando. Sí, Entonces, al hablar de este caos, eh, voy entendiendo, o no sé, es un pensamiento que me llegó, de que quizás se desconectaron de la fuente divina para empezar a hacer todo este movimiento de energía de lo que la religión y lo que la teología dice como creación. ¿Habrá pasado así? Porque estamos viendo que obviamente hay caos, ¿no? En este mundo, desde ese momento decía que había caos. Entonces, ¿qué pudo haber sido? ¿O qué piensas tú de eso? sí, yo pienso que incluso los cabalistas mm, hebreos lo reconocen, ¿no? Que hubo dos comienzos y que la Ujú. primera efusión no estaba armonizada. Esto se representa Sí. con dos árboles. El de Abulacia, que es un árbol sefirótico con todas las esferas verticales, una Ujú. encima de la otra, y luego el de Luria, que es cuando ya están las tres columnas, porque hay armonización. Entonces, hubo Sí. una primera manifestación de astros y planetas que no estaban en armonía, entonces sus energías chocaron, colapsaron y crearon un caos. Y todo esto está ya incluso en la palabra Elohim, porque si tú te das cuenta, Elohim, la radiación astral, tal como yo lo entiendo, Aleph sería una fuerza, Lamed es la dirección, el bastón, la Lamed es Sí. como una vara para dirigir, una vara de pastor, curiosamente, y la Aleph se representaba con cabeza de buey, De un toro, sí. de toro, porque es el que tira, Ujú. que tiene el yugo, pero el toro también se asocia a Tauro. Por eso algunos autores no dicen que los Elohim son los Anunnaki que se asocian a Tauro, a Orión, pero las interpretaciones que dan son muy burdas. O sea, te empiezan a Sí. hablar de cosas que no creo que se diesen. Sí. Entonces, vamos a seguir más bien la mente del Mesías, dejándonos llevar por lo que hemos vivido también a nivel musical. Ujú. Y Elohim pues tiene esa Aleph, esa Lamed, luego una Hei que hace de conector. La Hei es un símbolo de la conciencia receptiva. Y luego eh, la Yud y la Mem. La Yud y la Mem se lee como Yam, que es mar, porque cuando el espíritu astral se une a la materia, se genera algo, una forma, un conjunto de seres, de procesos que tienen que ver con esta radiación astral. Entonces, en la misma palabra Elohim ya tenemos cómo se produce, ¿no? Hay una vibración sobre la materia. Y es curioso porque también tenemos esto explicado en lo que viene después. Primero, dice que bara, o sea, creó et Hashamayim. Y aquí es muy, muy interesante porque la palabra et, gramaticalmente, como sabrás en hebreo, significa el objeto directo, ¿no? Exacto. Siempre que viene un et delante, Señalan el significa, objeto que sí. claro, pues, los cielos fueron creados, la tierra fue creada. ¿Qué fue creado? La tierra y los cielos, pero hay otra interpretación más profunda, que es la que le dan también en hebreo, y es que Aleph Taf es la primera y la última letra del abecedario, del Aleph Bet. Y como sabrás, pues son 22 letras. Y es curioso porque aparece dos veces mencionado, o sea que hay dos Aleph Bet, uno el de los astros y otro el de la tierra. Et Ashamain, et Aeretz. Ok. Sí, Pero correcto. esto, cuando te metes a estudiarlo en profundidad, ves que hay una estructura. Porque en el Sefer Yetzirah, por ejemplo, se habla de las 12 letras simples, de las 7 letras dobles y Y luego las las tres 3 dobles. letras madre. Ujú. Bueno, esto, claro, la gente así, que no entiende música, a lo mejor no les suena, pero se da la casualidad de que el 3, el 7 y el 12 son los números más importantes de la armonía musical.
la ley de 3, la ley de 7 y la ley de la Dos. dodecaplicidad. Hay 12 semitonos, 7 notas principales o 7 tonos. El 3 tiene que ver con la armonía, el estar en sintonía con respecto a una fundamental, uniendo los opuestos. Esas letras madre son la Aleph, la Mem y la Shin. Y qué curioso que la Shin signifique fuego, la Mem signifique agua y Aleph significa el vapor. La Aleph, que es lo que encontramos en Elohim. Aleph y Mem es como termina Elohim. Es curioso porque está haciendo alusión a ese proceso. Es un proceso de unión del fuego y el agua, el fuego astral con el agua, de la materia. Ok. Y ese proceso se produce en 7 pasos, porque todo crece en 7 pasos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, etc. Pero claro, todo esto hay que entenderlo más a fondo. También hay 12 Correcto. semitonos, como he dicho. También hay 13 notas, porque en total serían las 8 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, más los 5 semitonos, pero eso ya es meterse un poco en el tema a fondo, así que vamos paso a paso. Correcto. Ya tenemos el ADN armónico, que serían esas letras simples, madre y compuestas. Luego, la palabra Ashemaim es muy interesante porque tiene un valor geométrico de 395, igual que Neshama, que es pensamiento, el soplo de inteligencia. Pero aquí está haciendo alusión al soplo de inteligencia de los astros. Por tanto, los astros y los planetas tienen su mente. La mente que trabaja conforme a esta inteligencia astral que tiene su ADN, sus 22 maneras de pensar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, esto se dijo para hacer alusión que hay una mente divina, que tiene que ver con los astros, pero los astros llegaron a estar desorganizados, o por lo menos generaron algo que hizo que la Tierra se desorganizase, porque también dice et aeretz. O sea, aparece otra vez el Aleph Tav delante de Eretz. Y la Tierra, digamos que tiene que ver con Ratzón, la misma raíz. Es una permutación de Ratzón que significa deseo, porque la Tierra, digamos que desea, recibe. Pero claro, si el deseo es egoísta, si solo hay un deseo de recibir sin medida, que es lo que se llama Ratzón Alekabel, pues digamos que se recibe más de lo que se puede gestionar. Lo que se da. Entonces entra el cortocircuito. Y esto tiene que ver también con un equilibrio entre el fuego y el agua. Si te fijas, Ashamaim tiene también la letra Shin, que es fuego, y Maim, que son aguas. Por tanto, Ashamaim tiene que ver con la unión del fuego astral con las aguas materiales. Y esto, a un nivel físico conocido, se conoce como plasma, que es el cuarto estado de la materia. Y me resulta muy curioso porque si Ashamaim tiene que ver con el plasma sobre las aguas, Eretz tiene que ver con los 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, que pasan o cambian de estado por influjo de ese calor. Nosotros podemos derretir el hielo y se evapora, pero ese vapor pues vuelve a caer en forma de agua, la cual se congela. Es impresionante, o sea, los 3 estados interactúan con el plasma, que digamos sería como el mediador con respecto a algo que está más allá de la energía. Porque el mundo original, primordial de Lines of Aur, no tiene siquiera energía. O sea, es una vibración tan alta que no podemos decir que es energía. Ni siquiera lo podemos cuantificar, porque es puro amor, es pura vida. Y eso, digamos, que no entra dentro del espacio y del tiempo, de lo cuantificable, lo cual pertenece al mundo de los astros, que son como un reloj, ya sea cuántico o
mecánico. Esto es lo que estudian los físicos. Pero si estudiasen esto, en vez de hacer experimentos en el CERN chocando partículas, irían mucho más rápido. Lo que pasa es que, bueno, tienen esa obsesión, ¿no?, con la física cuántica y con todo eso que yo creo que es más bien un interés político y económico. O sea, lo que interesa es controlar la energía, medir, convertir a la gente en robots, metiéndoles una conciencia de inteligencia artificial, que ya lo están haciendo. O sea, ya dicen que han medido el sensor de recepción que hace que las ondas se conviertan en partículas, porque las partículas en sí no existen, pero dicen que el sensor, el perceptor, excita los campos, como el campo de Higgs o el campo electromagnético o el campo fotónico. Dice que todo eso lo excita el observador y que produce, pues eso, una percepción. Entonces quieren llevar todo eso al mundo de la tecnología, porque quieren hacer sujetos que se puedan medir. O sea, quieren meter la conciencia en una máquina. Fíjate lo diabólico que eso puede sonar. Sí. Por eso cuando mezclan lo que es la física cuántica con lo que se está diciendo aquí, yo tengo mis reservas. Porque sí, hay muchas coincidencias, pero como he dicho ya muchas veces en este canal, lo cuántico tiene que ver con el espacio-tiempo, pero hay algo más que se les escapa, porque ellos utilizan máquinas y las máquinas no pueden calcular nada que tenga que ver con la vida. La vida no es una máquina, es un organismo, es un ser vivo. Entonces, si estudiasen lo que es el organismo del universo, muchos problemas desaparecerían. Pero bueno, pienso que a esto nos ha conducido el abismo, del cual también se habla aquí en el libro del Génesis, porque viene a decir que la tierra de Eretz, que es una tierra más bien física, vino a estar tohu babohu. Dice aquí confusa y vacía. Pero tohu tiene que ver con tegum, que es el abismo fractal cuántico, donde entramos en un laberinto. Es decir, por mucho que tú intentes desentrañar los ladrillos de la materia, te vas a encontrar con más y más fractales. Es como el fractal de Mandelbrot, que está por todas partes. Te vas a lo pequeño y encuentras la misma estructura de lo grande. Te vas a lo más pequeño y encuentras lo mismo. Te vas a lo más pequeño de lo más pequeño y encuentras lo mismo. ¿Por qué? Porque es una ilusión. Lo pequeño y lo grande no existen en la realidad. Pero cuando hay esa mente fractal que intenta desentrañar la realidad de manera completamente divisiva, pues entramos en un abismo, en un tegum. Y también estaba vacía, tohu bohu. Bohu tiene que ver con un vacío, que es ese deseo, ratzón, alekabel. En vez de un ratzón alejaspia, que es un deseo de donar, donarse. El primer do, como he dicho muchas veces, tiene que ser esa donación en nosotros de la vida. Pero aquí ocurrió algo. Aquí las inteligencias astrales se colaron en el mundo fractal cuántico y entraron en un deseo que les hizo, digamos, organizar todo de una manera que se desorganizó finalmente. Porque aquí, como bien dice, todo llegó a estar desordenado y vacío, pero el espíritu o el ruach de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Lo cual quiere decir que en ese caos que había surgido, que desde mi punto de vista es un mundo primordial que existió antes, también había estrellas, también había planetas, pero se desorganizó. Los cabalistas lo interpretan de manera espiritual, dicen que esto fue en los mundos de los puntos, Olam Anekudim, como ya expliqué, pero resulta que Olam Anekudim tiene su Malkut, y Malkut
entra en el mundo físico, que pienso que se creó por eso, porque la energía se constriñó, se condensó demasiado porque no había un equilibrio entre la luz primordial y las aguas, la materia. Entonces la materia se densificó, se hizo más densa y eso es lo que llevó al caos. Entonces, a partir de ese caos tuvieron que reestructurar todo. Por eso dice que el Ruach Elohim, la emanación de los astros, la radiación, se cernía sobre el rostro. No dice superficie, no dice lo que es la parte visible de las aguas, sino pení, el rostro, la cara de las aguas. Okay. Ahí. Sí. Por tanto, quiere decir que ahí había inteligencias, había seres. Y también dice que las tinieblas cubrían, otra vez pení, la faz, la cara del abismo, del Teum, porque también había inteligencias por ahí, en ese espacio de energía, había inteligencias que estaban recibiendo toda esa radiación de los astros, de los planetas, y ahí se formó algo, digamos, que dio lugar a un plan, porque evidentemente los arquitectos tenían en mente reorganizar todo, pero conforme a su manera de entender la octava, porque ellos manejan principios musicales. Y para el que no sepa lo que es una octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eso es una octava. Entonces, tenemos que ver qué están haciendo con la octava. Aquí está la clave musical. Porque daos cuenta de que el primer do es como una referencia. Entonces, si nosotros elevamos la vibración, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ese do vibra al doble que el primero. Do, por supuesto. do, 1 y 2. Esta es la duplicación de la vibración. Pero cuando vamos de arriba a abajo, es al revés. Descendemos de vibración. Por tanto, para ir de los astros, de lo que más vibra a lo que menos vibra, tenemos que proyectar una octava descendente. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Este descenso lo podemos llamar el rayo de creación o el rayo de organización. Entendamos que no es creación de la nada, sino creativa. Creación creativa, valga la redundancia, como artística, ¿no? Creación artística. Podemos decir que engendró algo, reduciendo. Por eso dice, y haya luz. ¿Pero qué luz? O sea, aquí está la clave. Esto, para poder entenderlo bien, tenemos que ir paso a paso comprendiendo que hay 50 octavas de vibración. O mejor dicho, 7 octavas más 1, que serían las 50 puertas, porque Bereshit comienza con Bet, que se corresponde con Bina, la comprensión, y Bina se relaciona con las 50 puertas de comprensión, que son 7 octavas más 1 que completa, digamos, esas 7 octavas y entra en la octava octava. Que desde mi punto de vista la octava octava es lo que trasciende ya el espacio y el tiempo, pero en ese descenso de generación de mundos hay 7 octavas. Curiosamente, la Beit, que es con lo que comienza la Torá, también es el principio de la palabra Berajá, bendición. Por eso dicen que es una bendición no poder experimentar todas estas vibraciones. Entonces habría una oportunidad de comprender quiénes somos a nivel vibratorio. Y esto es lo que estaban haciendo los Elohim, digamos, estaban explorándose a sí mismos, explorando el universo. Cometieron un error y lo estaban restaurando. Okay. Y por eso dice, Elohim, hágase o haya la luz. Fiat lux, dirían en latín. Hayá, aur, digamos que están emanando algo que tiene que ver con la luz electromagnética. No es luz primordial, sino luz
electromagnética, porque dice, haya luz y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Hubo tarde y mañana. Y mañana. Entonces, esto primero, que se llama Ejad, el día primero, tiene que ver con una armonía de luz, de electromagnetismo, que era, se desorganizó y volvió a ser. Digamos que estuvieron manejando lo que es la luz de los astros, de los planetas, y con eso formaron el primer do, para hacer el descenso. Do y la sofán alrededor, el rayo de creación. Después, Elohim, con esa palabra, porque dice dijo, o sea que está hablando de una emanación. Por eso, en cierto modo, el Yud Heh de Elohim está implicado, porque es un verbo emanador que está implicado en la palabra de Elohim, no la palabra primordial, que es el Mesías. Entonces, cuando dice aquí, haya firmamento, raquía, en medio de las aguas, Maim, aquí está haciendo una división. Está separando un mundo de mayor vibración de un mundo de aguas más densas. Porque todo es vibración. Y ahí fuera no hay, digamos, una separación vacía. O sea, nosotros nos pensamos que el espacio exterior es como un vacío, pero incluso la ciencia dice que está lleno de energía. Y esa energía son aguas, son las aguas primordiales, pero que son de diferente frecuencia de vibración. El mundo superior es de mayor frecuencia y el mundo inferior de inferior frecuencia de vibración. Por eso es más denso. Entonces, ese firmamento, raquía, tiene que ver con una separación de lo que llaman Mai, de lo que se considera Yam, mar. Esto es a nivel de sabiduría hebrea. Sería la parte de arriba y Yam sería lo opuesto, ¿no? El océano de aguas más densas. Y esto, digamos, que tiene que ver con el proceso de división. Está dividiendo algo. O sea, no dice vio que era bueno, como en todos los demás. Aquí, en la Biblia que tengo yo, dice, y vio Elohim ser bueno. Bueno, pues esto es falso. Esta Biblia... ¿Qué versículo está? Esto está en el versículo 7, curiosamente, de Génesis 1. Y aquí lo acá podéis ver. traducen diferente. A ver. No sé si se verá, pero bueno, ahí tengo yo esto subrayado por todas partes. Esto no existe en el texto hebreo. En el texto hebreo no dice vio ser bueno. No. Es el único pasaje de esos 7 días donde no dice que es bueno. Porque le falta algo. O sea, la división del mundo de arriba y del mundo de abajo implica una división y una carencia. Por tanto, no puede ser todo. Todo es bueno, que también es completo. Entonces, aquí le falta algo. De modo que tenemos que comprender qué es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, volvamos a Bereshit. Sí. Bereshit se puede interpretar como Beit Rosh. También está contenida la palabra Rosh, que es Resh, Aleph, Shin. Shin. Y la Bet, delante, significa en hebreo. Por tanto, en la cabeza. En la cabeza. ¿Pero en qué cabeza? Porque hay 2 cabezas, 2 comienzos, 2 cabezas. Está la cabeza primordial de la Dan Kadmon, que contiene mundos dentro de sí mismo, y la cabeza de los astros, que es el plexo solar de la Dan Kadmon. Por tanto, hay 2 cabezas y digamos que la cabeza astral también tiene que ver con el sistema nervioso central de la Dan Kadmon. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se desorganizó eran sistemas del sistema nervioso central, no de la cabeza de la Dan Kadmon ni de su corazón, más bien lo que está contenido en el plexo solar y la espina dorsal cósmica. Conociéndonos a nosotros mismos, conocemos el universo.
Entonces, lo que está haciendo aquí es reorganizar todo de tal manera que pueda haber una reestructuración de las armonías. Y fíjate lo curioso, Bereshit también se puede leer como Brit Esh, el pacto del fuego, porque tiene la Beit y la Resh, y las dos Ujú, últimas son la Yud y la Tav, que juntas hacen ujú. Brit, pacto, British. Ujú. y Esh es fuego, que está en medio de Brit, de Bereshit. Entonces hay un pacto de fuego, pero ¿de qué fuego? ¿Qué Porque nos está pacto? hablando del fuego, el fuego Claro. astral. ¿Y qué representa el fuego astral? Las emociones. Por tanto, esta armonía que se está forjando es para trabajar las emociones cósmicas que vienen de los astros y de los planetas. Es impresionante todo lo que está contenido aquí. Por Pero supuesto. también tenemos otra interpretación de Bereshit, que es Bara Shit. Sí. Bara, ya hemos visto lo que es esa generación por medio de la palabra, de la vibración, creación creativa. Y Shit es 6 en Sí. arameo. Entonces, Ujú. generó 6, creó 6. ¿Pero 6 qué? Bueno, pues aquí tenemos lo que se está diciendo en haya firmamento, haya raquía, arriba y abajo, derecha, izquierda, adelante, detrás. O sea, está abriendo un espacio con 6 direcciones. Por eso hay un mundo de mayor vibración y otro de menor vibración, arriba y abajo. Esto también crea la ilusión del espacio, de la separación. El mundo de los astros superiores con el mundo que nosotros percibimos, los planetas de este sistema, nuestro Sol, nuestra Luna, todo eso forma parte de Yam, el mar, el mundo de abajo. Una pregunta, Sí. Fernando. Ah, con esto que estás diciendo justo de las emociones cósmicas, se Uh-huh. me vino a la mente con el Barashit también lo que es el Serampín, ya que en este mundo está fragmentado y se están trabajando las emociones cósmicas de los astros, pues algo que también impacta hoy en día al ser humano, ¿no? Justamente todo ese movimiento de energía de la Sefirot que se le conoce en Kabbalah como Serampín. Totalmente. El Serampín, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Ori y Yesod son esos 6 puntos cardinales también, porque en el Sefer Yetzirah se dice que el norte se asocia a Geburah, el sur a Gesed, el este, el Kedem, es Tiferet, la armonía, y el sur es Yesod. Netzach y Od se asocian a arriba y abajo. Eso no lo entiendo bien por qué dicen eso, porque para mí arriba y abajo es más bien el flujo de Gesed a Malkut. O sea, es el ascenso y descenso de las vibraciones, pero bueno, a los cabalistas les gusta clasificar todo, ¿no? Entonces, algo tiene que encajar en algún lugar. Ujú, ujú. Pero bueno, está bien. Esas 6 sefirot se corresponden, ¿no?, con el arriba y el abajo, los 6 puntos cardinales, y son el rostro pequeño, Pin, es el rostro pequeño, El rostro pequeño. que es por medio del cual se expresa la mente divina. Por eso están gestando un rostro pequeño en los astros. Y es curioso porque en el libro del Tania se dice que el alma de los astros está conectada a la raíz del Mesías. Entonces dicen que ese alma de los astros es Israel. Esto es impresionante porque estaríamos invirtiendo todo lo que se ha dicho. O sea, los que estarían haciendo todo este proceso sería Israel, pero a un nivel profundo. Y estaría preparando las bases para encarnarse. Sí, Esto es ya operar a un nivel que rompe los esquemas, sí. porque pienso que se relaciona mucho con la verdad, porque nosotros tenemos todo el universo entero dentro. Hay gente que dice, uy, qué malo es Dios, que es un demiurgo que nos ha encerrado aquí. Si tan Malo fuera. malo fuera, nos habría destruido ya. Digamos que aquí hay algo que se escapa. O sea, se está metiendo todo lo que es el universo en un ser humano, por eso luego surge Adán.
Pero en este proceso hay errores, hay fallas, que eso es lo que podemos ver luego. Porque hay una desproporción. Si te fijas, la palabra Keden, que ya hemos dicho que se corresponde con el este, el oriente espiritual también, yo lo he mirado y tiene un valor numérico de 144. 144 es 12 por 12. 144 es una frecuencia armónica famosísima dentro de lo que es todo el esquema armónico pitagórico natural. Tenemos ese 144, tenemos el 432, que es la vibración del tabel, como ya he explicado, y algo se desajustó, porque cuando no hay armonía, no hay proporción. Entonces, cuando no hay proporción, arriba y abajo, derecha, izquierda, adelante, detrás, son asimétricos. Entonces se rompió la simetría, que es curiosamente lo que también dice la física, que hubo una destrucción de la simetría en el campo de Higgs y surgieron partículas de Higgs, dicen, que hacen que las cosas sean más y más densas. O sea, lo que hace que tengamos un mundo sólido con masa son esas partículas o gotitas del océano de Higgs, que es lo que densifica, lo que desequilibra todo. Pero bueno, sigamos. Ese segundo día no es bueno. Dice que Elohim no lo vio como algo bueno porque hay una escisión. Y luego aparece lo seco. Dice que júntese en un lugar las aguas debajo de los cielos y aparezca lo seco. Entonces hay una densificación. El estado de energía y materia están densificando de nuevo para hacer algo a partir del caos. Y dice que a lo seco lo llamó otra vez Eretz, tierra, la cual tiene deseo de recibir, como ya hemos dicho. Y que a las aguas que se reunieron las llamó Yam, mares. Yam, mares. Pero no está haciendo alusión a los mares que vemos solamente, sino también a los mares que hay fuera de la atmósfera terrestre, porque ahí hay mares energéticos, que podemos decir. Es curioso cómo traducen al español la palabra yam, porque Sí. yam a nivel gramatical, pues se pensaría que podrías agregar una yud y una mem al final, como casi todas las palabras plurales, pero acá se queda en yam. Sí. Y yam lo traducen a mares, pero entonces, como tú dices, son distintas formas de mares que precisamente no estamos viendo algo físico, ¿no? Claro. Sino algo más allá. Aquí entiendo yo que se refiere a un mar material, tiene la misma raíz. Materia, mater, madre, mar, María, significa mar, yam, aguas amargas, Amargas. en hebreo. Entonces, Sí. este mundo de abajo son aguas amargas, porque todo aquí se ha densificado. Pero fíjate lo interesante que dice que también dijo, o sea, esa orden de los astros, de las inteligencias astrales, dice que haga brotar Eretz, hierba verde, con sus semillas, sus árboles frutales, cada uno con su fruto según su especie, su simiente, y así fue, y produjo la tierra todo esto, ¿no? Entonces, algunos listillos dicen, uy, aquí hay una contradicción, porque todavía no se ha hecho la luna, el sol, entonces, ¿cómo va a crecer la Las vegetación? hierbas. Ajá, Y es que exacto. no está hablando de lo que nosotros conocemos como vegetación, o sea, está hablando de sembrar vida. Y esto se corresponde do, si, la, con el la de la octava descendente. Está sembrando una vía láctea en un planeta. O sea, de las estrellas viene la vida. Esto la ciencia lo reconoce, somos polvo de estrellas. Entonces, esa leche láctea, o lo que viene de la vía láctea, de nuestra galaxia, la está presente ahí. Se está sembrando en Eretz, lo que estaba surgiendo. Y aquí hay que tener en cuenta que este libro del Génesis está incompleto, porque no menciona que hubo una catástrofe relacionada con los planetas. De esto se habla en el mito del Enuma Elish, se habla en el mito griego. La luna surgió de un choque, la ciencia lo ha demostrado también.
Entonces todo estaba en proceso de formación. Estaba hablando de cómo el sistema solar que tenemos se estaba reorganizando, se estaba recreando. Entonces, claro, había planetas que habían sido impactados por algo. Algunos dicen que había un planeta llamado Maldek y lo que sería el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y la nube de Oort serían restos de ese planeta, y la Tierra sería parte de ese planeta, que según una interpretación se corresponde con Tiamat en el mito sumerio del Enuma Elish. Y luego vendría lo que es la Luna. Pero este Sol que tenemos no era el que estaba antes. El Sol que estaba antes era Saturno, y antes que eso, algo que llamaban Urano. Entonces, el Sol que había antes se asocia con Saturno, mientras que este Sol se asocia con Zeus. Por tanto, el que rige el tiempo que vivimos es más bien este Sol. Pero bueno, no quiero meterme en mitología porque eso es ciencia primordial. O sea, de ahí se está hablando con algo que no se puede entender si no nos vamos a las imágenes arquetípicas del alma, que nos habla con historias, narraciones, porque es lo que puede permanecer en la memoria. Sí. Entonces digamos que aquí se está sembrando vida. Y la vida, pues son árboles. Ya lo dijo el maestro, ¿no? Yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas, las extensiones. El Así es. ciego que curó el Mesías ya no veía hombres, veía árboles. Por tanto, aquí está sembrando vida. Y esto sí, día tercero, dice que es bueno. Pero luego dice Elohim que en el raquía, en el firmamento, tiene que haber lumbreras, ¿no? Para separar el día de la noche y servir de señales. O sea, aquí ya está estableciendo lo que es el Mazarot también. Estaciones, día y año, tiene que ver con el movimiento astral, astrológico. Todas las constelaciones, así Claro, es. que tienen una batería, una pila, un motor, que son las dos grandes luminarias, el Sol y la Luna. Shamas y Levaná. La Luna se llama blanco o blanca porque refleja la luz del Sol. Entonces, una pregunta que me han hecho es, ¿qué es Raquía y qué es el Shehakim? Bueno, todo esto tiene que ver con esta estructura que están haciendo. Shehakim es un cielo. Entonces, para que vosotros entendáis, ya hemos visto que se está creando un sistema astral, una estructura para conectar el mundo de arriba y el mundo de abajo y reorganizar. O por lo menos crear un sistema armónico, tal y como ellos lo entienden. Que esto, si te das cuenta, es lo que hizo el demiurgo de Platón, el Timeo. Construye el universo conforme a las leyes musicales. Bueno, pues es esto lo que está describiendo. Lo que pasa es que hay que meterse, ¿no?, en el engranaje. Por supuesto. Y tradicionalmente, por ejemplo, en el Zohar, se asocia Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, la Luna, con los cielos. Lo que pasa es que, como le decía yo el otro día a una chica de Ecuador que me pidió que le explicara todo esto, no podemos asociar lo que es Saturno a Bilón, porque no es lo mismo. Entonces, yo interpreto que la correlación entre Saturno y Bilón es de portal energético. O sea, que a través del alma de Saturno accedemos a Bilón, un agujero de gusano, por ejemplo. El otro día vi Interstellar, la película esta de Matthew McConaughey, que viajan por un agujero en el espacio y el tiempo. Es muy, muy buena la película. Y lo mismo ocurre con Júpiter. Júpiter se asocia a Raquía, pero no porque sea Júpiter Raquía, sino porque por Júpiter se accede al Raquía. Es un portal dimensional. Okay. Marte se asocia a Shehakim, pero igual, el alma de Marte da acceso a unas riquezas. Shehakim es de donde vienen las riquezas como el maná, por ejemplo. Sí. Curiosamente, los ángeles caídos trajeron riquezas de Marte, según los mitos antiguos. Por tanto, el Shehakim también tiene que ver con
tecnología que se trajo aquí a la Tierra. Pero entiéndase que entonces es que son portales. O sea, no es que directamente, esto ahora me surgió, no es que directamente sí trajeron cosas de Marte o del portal que se conectaba a Shehakim en Marte. Yo pienso que los que vivieron en Marte, que eran una civilización avanzada, que tiene que ver con esos que vinieron del cielo a la Tierra, los Ujú, Anunnaki, ujú. según la mitología sumeria, eh, comprendían en parte las leyes que están expresadas en Bilón y en mundos superiores, pero las torcieron, porque no las comprendían. Y lo mismo les ocurrió a otras inteligencias. Y de aquí vino el problema. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que hay una reorganización para que pueda haber un aprendizaje. O sea, desde mi punto de vista, la verdadera verajá, la bendición es que se esté creando un sistema de aprendizaje. Y eso es lo que tiene que ver con la meditación de Elohim, Hipodedut, Elohim. Este es el sentido que yo le doy. No es que meditar con Elohim nos vaya a iluminar. Ujú. Digamos que comprender todo lo que está ocurriendo aquí nos puede dar sentido a lo que estamos viviendo. ¿Por qué nuestras emociones están desorganizadas? Porque hay un caos astral. ¿Por qué nuestra mente está desorganizada? Porque hubo una mente astral que se sembró y que no comprendía bien todos estos principios. Entonces, todo esto nos proporciona las herramientas para comprender. Entonces, esa octava del mundo de abajo, como ya he dicho, es Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, la Luna. Entonces, el Sol, Shamash, se asocia a Cebul. Hay un acceso desde el Sol a Cebul. Y Venus, Noga, se asocia a Mahón, que es otro cielo. Mercurio, Kokab, se asocia a Macón. Y luego la Luna, Lebaná, se asocia con Arabot, que tiene que ver con el proceso de gestación. El cielo más elevado, ¿no? De acuerdo a lo que se Eh, explica desde el judaísmo, Arabot, bueno, yo le doy la vuelta. En realidad, eh, Arabot es donde se preparan las almas para venir aquí. para venir. Pero Y, ahí se les prepara, se les da como una guía, ¿no? Para que vengan sí, acá. pero yo pienso que Arabot es el cielo que está justo en la atmósfera, porque se asocia a la Luna. Entonces, es como en la película esta de un médico que fallece y le dicta un libro a Chico Javier, que era un vidente, y describe lo que hay en la atmósfera, que hay un cielo, que es uno de los 7 cielos que he descrito. Esos 7 cielos, recordemos que son Bilón, Raquía, Shahakim, Cebul, Mahón, Macón, Arabot. Y Arabot, ajá. Bilón es donde se forma todo lo que es el Nefesh, porque en lo oculto fui formado. Y ahí es donde supuestamente comienza a gestarse el Nefesh, eh, el, digamos, feto espiritual, que luego da lugar a un cuerpo físico. Ok. Entonces, Entonces, sí, dime. la raquía, que es la expansión, viste que se ha entendido que es donde están los astros, que es donde están las estrellas, las constelaciones, pero acá nos estabas tú explicando ahora que tiene que ver también con, yo lo entendí así como una dimensión, o sea, que está relacionada a un planeta, pero ¿cómo entender esta parte? La expansión es toda esa parte que vemos del cielo estrellado con los astros y las constelaciones, o más bien es una especie de dimensión que no podemos tal cual ver de una manera física, sino más bien de una manera, no sé, energética, ¿no? O sea, porque ¿cómo posicionas estos 7 cielos que están, de acuerdo a la Cábala, ahí en Beria, sin llegar a la Tzilut, pero cómo, o sea, uno lo puede ver, ¿no? O sea, porque no, es como que no lo podemos ver realmente a nivel físico, sino que son portales dimensionales para lo que yo te estoy entendiendo ahora. Claro, aquí
tenemos que entender que Bilón es tanto una región como un planeta, según algunas visiones, pero está en el sistema del Telí, y el Telí se asocia a Draco. Cuando miras tú al norte, todo lo que es la zona boreal, tenemos la Osa Mayor, la Osa Menor. La Osa Menor tiene una parte que va a Polaris, la estrella polar, o mejor dicho, gira en torno a esa estrella Polaris, pero también hay un dragón, lo que se llama el dragón, que es una constelación que gira en torno. Es como si estuviese persiguiendo estas constelaciones, y eso es el Telí, es el sistema del cual depende nuestro sistema, porque en torno a la estrella polar giran todas las constelaciones, y hay un misterio ahí, porque la estrella polar permanece fija, es la única que no se mueve, pero sí que cambia. O sea, la estrella polar que tenemos ahora es Polaris, pero antes era Zuban, que está en Draco, en la constelación de Draco. Y antes que eso estuvo Vega. Y se sabe que hay un periodo temporal entre una estrella polar y otra. Por eso podemos hacer también cálculos, cuantificar cuánto tiempo ha pasado. Y el sistema de Draco, digamos que regía este sistema hace miles de años, pero pasamos a Polaris por medio del Sol, porque el Sol es nuestra estrella. Entonces es la cabeza de nuestro dragón astral. Entonces nuestro dragón astral depende del dragón superior, por así decirlo. Por eso hay que entender también cuando se habla del dragón. Un dragón son los 7 astros visibles, el Sol sería la cabeza, pero no solo es una metáfora. Hay seres que vienen del Sol y de los planetas que son serafines y tienen un aspecto de dragones. Lo he vivido, o sea, yo lo he visto en una visión. Era un ser majestuoso. Y digamos que estaba como volando. Y todos estos seres son los que dan nacimiento a otros seres. Por eso tiene que ver con Elohim creando. Y esto es ya el 5.º día. O sea, cuando entran los seres, hierba de animales las aguas, aquí está hablando del surgimiento de unos seres que no son los que nosotros conocemos. Ya hemos visto el día 4, que en la octava musical se asocia al Sol. Bueno, pues ahora entramos a Fatum, el destino marcado por los planetas. Así es como lo interpreto. Y ese destino marcado por los planetas es el que hace surgir criaturas, animales en las aguas. Esto es lo que en hebreo llaman Nefesh Hayah, que son pues los Auf, los Aufim. Auf es un ser que tiene alas, que vuela, pero no es un pájaro como el que nosotros conocemos, sino que es la criatura del cual o de la cual derivan los seres voladores que nosotros conocemos. Y lo mismo con los seres del agua. Aquí traduce grandes monstruos del agua. Monstruos marinos, ajá. Pero Gadol Tanin, que es la expresión en hebreo, se refiere a una suerte de dragones, serpientes, que van por las aguas, tanto por las aguas atmosféricas como por las aguas de la tierra. Y esto, hay vídeos en YouTube donde muestran a unas criaturas que son como gusanos en la atmósfera. Y pienso que tiene que ver con estos Gadol Tanin. Tuve una experiencia hace muchos años en la cual yo me encontré con un gran ser marino en las aguas astrales y me llené de miedo, de pavor, porque era como si viniese a por mí. Entonces yo doy por entendido que estas aguas de las cuales habla son las aguas astrales que están conectadas al alma de la Tierra, son el anima mundi, de la cual derivan los animales que nosotros conocemos. Pero lo astral viene primero, o sea, no es lo contrario, como dice la ciencia. No se crea todo en una sopa y va evolucionando por medio de interacciones aleatorias, sino que hay una inteligencia astral que va dando forma a todo eso. Y esto ya se ha demostrado, incluso los campos mórficos de Rupert Sheldrake demuestran que hay algo no físico
que da forma a lo físico y viene antes. Entonces, estos animales del agua y del aire son seres astrales. El quinto día, la letra, digo, la nota Fa. Ah. Y entre Fa y Mi hay otro intervalo. Entre Do y Si hay un semitono, como sabemos. Entonces necesita una acción adicional, como ya expliqué en el vídeo de las octavas. Entonces, para pasar de Fa a Mi necesitamos otro semitono adicional para que sea un tono entero. Y qué curioso que el día sexto, que es donde entra Adán, el famoso Adán, está en dos partes. Porque primero dice que broten de Eretz criaturas vivientes, Nefesh Haya, los Behemoth, que lo traducen como ganados, pero yo pienso que son bestias, ¿no? Claro, bestias que circulan por Eretz. Pueden ser incluso elefantes, ¿no? Cosas así. Y dinosaurios también eran Behemoth. Luego están los remes, los que reptan. Y luego las Hayot Aeretz, que traducen como bestias de la tierra. Pero para mí estas bestias de la tierra son humanoides que no tienen por qué ser humanoides como nosotros, pueden ser de otras especies. Y son los que se mezclan después con la conciencia adámica. Porque fíjate que después de esto, justo después de enumerar a estos seres, dice, hagamos a Adán, a nuestra imagen Tselem y semejanza de Mut. Pero dice hagamos, no dice creemos. Hay una distinción entre crear, hacer y formar. Asá es hagamos. Así ya es el mundo de acción, que es, digamos, lo último. Lo último nace, claro. Claro. El verbo nace, sí. Crear es como poner las bases vibratorias. Formar es darle forma, que es lo que aparece en Génesis 2. Y aquí es donde ya, digamos que te proporciona el plan. Dice, hagamos al Adán a nuestra imagen y semejanza. ¿Pero qué es Adán? Bueno, Adán, digamos que es lo que conecta ese mundo de los astros al mundo de abajo. Es un conector. Porque ellos quieren que Adán contenga dentro de sí a los astros y todo el caos también para que lo armonice. O sea, Elohim está trabajando, pero está formando un híbrido con todo eso. Adán contiene todos los días de la creación dentro. El sexto contiene todos, porque forma parte de ese Seir Anpin, de ese rostro de Elohim, que tiene que, de algún modo, armonizar los astros. Y aquí es donde está el error de arquitectura, porque para poder crear un buen conector tú necesitas proporción, necesitas armonía, necesitas ese queden, ese que yo creo que es lo que les faltó, porque aquí... Es la nota sí, ¿no? ¿Sería? Aquí es la nota... no, estamos en no, el antes, ¿no? Sería... Estamos en el mío, el microcosmos. Ok. Adam es el microcosmos. Entonces, cierto. Dice que tiene que hacerlo al Tselem, que es la imagen, y el Demut, que es la semejanza. Bueno, la imagen es el reflejo. El reflejo es lo que nosotros vemos en un espejo. Porque el Elohim se tiene que reflejar en la materia. Pero ese reflejo tiene que comportarse como la naturaleza, los astros. Y eso es el Demut. O sea, la semejanza es la acción realizada por la imagen. El espejo es lo que refleja. Por tanto, aquí también tendríamos la clave del 1 que se hace 2. Solo existe 1, pero cuando se refleja en algo, parece que hay 2. Pero es una ilusión de reflejo. Igual que en la música. En la música todo es una nota, una vibración, pero cuando nos centramos en los armónicos de esa nota, parece que hay un todo que a veces se desorganiza, la cacofonía que se llama,
Entonces, ese Adán que están haciendo es un híbrido para poder conectar los astros con el planeta Tierra y organizar todo con esa inteligencia. Es una conciencia, en realidad. Es una conciencia que tiene que dominar, como dice aquí, a las aves del cielo, que son esos seres aéreos, los ganados, behemoth, las bestias de la tierra. Entonces, aquí el problema es que no está dotando a Adán de la madurez y la conciencia suficiente para poder gestionar todo eso. O sea, hay una desproporción, una desarmonía. Porque si te fijas, nosotros tenemos todo esto dentro. Los peces del mar que dice aquí, que sería daga en hebreo, es pez, pero se relacionan desde el punto de vista con la sexualidad. Las aves con el pensamiento, los ganados con el organismo, el sistema orgánico. Las bestias de la tierra se relacionan con las emociones. En cuanto a las criaturas reptilianas, de tipo remes, que es el ser que repta, representan el centro motor instintivo reactivo, que puede reaccionar incluso con violencia, sin restricción. Y todas estas pasiones juntas, todas estas naturalezas, son las que abren la puerta a la influencia de Nahash, lo que traducen como serpiente, que es una inteligencia residual de mundos previos y que intensifica todas esas pasiones, hace uso de ellas para dominar a Adán. De hecho, se mete en su mente, corazón y cuerpo y le derriba en el Edén, hace que se convierta en un ser pasional, incluso malvado, porque se mezclan. O sea, la conciencia adámica no es física, sino que es la que tiene que dominar todo esto, pero para eso tiene que entrar en criaturas, tiene que dar nombre, que es lo que se dice en Génesis 2. Por eso estamos hablando de diferentes visiones o aspectos del mismo proceso. En Beria está la creación. Correcto. Y en Génesis 2 tenemos la formación de Adán. Que ya sería Yetzirah ahí. Claro. Okay. Y eso es el pacto del fuego. El pacto del fuego de Bereshit, que es un pacto de aprendizaje emocional. Por tanto, Adán tiene que aprender a dominar todo el universo dentro de sí. Y entonces aquí es donde dice que lo creó, o sea, que hizo un plan. O sea, primero dice hagamos y después dice y creó Elohim a Adán a imagen suya. No dice a semejanza, dice a imagen solo. Porque está poniendo el plan, las bases, el alma. Está hablando de una conciencia, no está hablando de algo encarnado todavía. Y dice que lo creó macho y hembra. Benukba. Nukba es la novia. Exacto. Entonces, aquí está poniendo las bases para un alma y un cuerpo. El cuerpo es la parte femenina, el alma sería la parte más masculina. El alma se divide en alma y cuerpo a su vez. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero esto es lo que está pidiendo que comience a generar más especies, procrear y multiplicados, enchid la tierra. Porque la orden viene de los astros y los astros tienen lo que se llama envidia astral. Todas estas energías están formando un alma, un anima mundi, que está dando nacimiento a un nuevo ser. Ya no son seres salvajes, sino seres que van a tener una conciencia. Que esto es de lo que se habla en Génesis 2. Por eso todos estos animales están dentro de nosotros y nosotros tenemos que armonizarlos, no dominarles, que este es el problema. Aquí dice dominarles, porque los astros quieren que la cabeza astral domine las pasiones, porque todo es pasional, incluso los astros tienen energías pasionales. Entonces aquí falta algo, que es el Mesías. Que es como una tiranía, ¿no, Fernando? Es como si quisieran fomentar una tiranía. Claro, es una tiranía astral que necesita el Mesías. O sea, si no se une el Mesías a esto, se vuelve a repetir el error. Entonces aquí está el cortocircuito. Los arquitectos astrales no dotaron a Adán del Mesías porque ellos tampoco podían manifestar al Mesías, porque eran el plexo solar cósmico que se desorganizó por falta de comprensión, por ignorancia, porque las tinieblas cubrían la faz del abismo y también
había un tegum, un abismo, que se relaciona con lo fractal, que ya lo he explicado, ¿no? Había una Sí. división, una fragmentación de la mente divina. Y esa fragmentación se produce incluso dentro de la mente cósmica. Pero por alguna razón, que yo creo que es el aprendizaje, esa mente cósmica permite que esos hijos astrales aprendan por sí mismos. Y esto es Israel. Porque cuando dice hagamos a Adán, en el libro del Tania, dice que Elohim está consultando con la raíz del alma, que es el Mesías, y que se está refiriendo a Israel. Esto ya lo explicaré más en detalle en otra ocasión, Sí. pero digamos que aquí el proceso de aprendizaje involucra a las almas de Israel, que son las que son capaces de esforzarse por encima de la envidia astral. Por eso Israel significa eso. Cuando... Ok. Perdón que te interrumpo. Sí. No, me pongo a pensar con lo que dices, con lo que comenta el Tania al respecto de esto. Es como que hubo un acuerdo entre las energías de Elohim y bueno, voy a hablar de mí, ¿no? O sea, y de las almas que consideramos que venimos de Israel. Es como que hubo un acuerdo entre vamos a armonizar todo esto, pero la mente cósmica, refiriéndonos al Ein Sof o refiriéndonos al Mashiach, permite todo esto, y lo comento porque hay gente que va a decir, pero ¿cómo Dios, ¿no? Usan Dios, permitió todo mezcla todo este caos, y lo que yo pienso es que desde aquí ya empieza como el rescate, porque a través de Israel, pues iba a entrar Mashiach, de alguna forma, para armonizar, ¿no? El Zerampin, que es el rostro pequeño, para armonizar esta parte en Yetzirah emocional del Adam, por así decirlo, pero que en estos momentos pues todavía nos estaba haciendo falta pues Mashiach, ¿no? Hasta que después se manifiesta más adelante. Sí, totalmente. El Mashiach es lo que armoniza a la mente, que son los pájaros, a nuestro organismo, que es los Behemoth. Behemá es bestia, la bestia del cuerpo. Pero los astros nos dieron su mente, porque en Génesis 2, cuando dice formó a Adán del polvo de Adamá, Adama. Adamá es una tierra astral, no es la tierra física. O sea que el alma que estaba formando recibió, como dice, el soplo de Yud-Heh-Vav-Hei. Le insufló. Esto no lo explica nadie. Dicen, no, le insufló. ¿Cómo que le insufló? ¿A qué está haciendo referencia? Pues ya lo he explicado, ¿no? Es la radiación. Esto es la radiación de los astros y de los planetas, que se insufla por medio de ese viento solar y ese viento planetario que da lugar a una inteligencia, que es el alma colectiva, Adam, Nefesh, Hayat, Que en este Adam, caso dicen Nishmat Haim, ¿no? claro, Nishmat Haim, Neshama, ya lo hemos visto, se asocia al cielo, a los astros, y Haim tiene que ver con la vida. Pero aquí dice vidas, Nishmat Haim, en la mente de las vidas. ¿De qué vidas? De los astros, que se insuflan en un alma astral. O sea, está haciendo un híbrido entre lo astral y lo planetario, o sea, lo astral solar y lo astral planetario. Por Sí, eso claro, he dicho muchas veces que Jehová Elohim, o Yahvé Elohim, como dirían algunos, y Jehová Elohim, son diversos arquitectos de diferentes especies. No podemos decir que es una entidad reptiliana que va haciendo experimentos por ahí con naves. Eso es una interpretación tan burda, porque son muchas especies. Y lo que la gente interpreta como naves son merkabas, son plataformas que pueden aparecer como naves, pero ese Yahvé es una imagen religiosa. Son muchos. Yud-Heh y Elohim son diversos arquitectos y no operan todos del mismo modo. Pero claro, están haciendo un mundo
astral donde puede haber dualidad, porque ya lo hemos visto, separó el mundo de arriba y el mundo de abajo. Por tanto, seguro. esa dualidad también está en Adán, el Yetzer Hara y el El Yetzer Atov. Yetzer. Por eso aparece con dos yuds. Yetzer, formar, es la única parte de la Torah donde aparece con dos yuds, porque yuds hace alusión a ese Yetzer Hara y Yetzer Atov, la inclinación al bien y la inclinación al revés. Yetzer Hara es la inclinación al mal, lo deficiente. Ra es lo deficiente. Y Yetzer Atov es la inclinación a lo bueno. Que aquí es donde está el problema, porque cuando nosotros luchamos con estos dos impulsos hay la ilusión del libre albedrío, que en realidad no existe, porque ¿quién gana? No, El que tiene más, o sea, el que tiene más fuerza. Había un dicho de los nativos norteamericanos que decía que el hombre tiene dos perros dentro de sí. ¿Quién gana? El que más es alimentado. Pues esto es igual. Adán tenía una inteligencia astral, pero no era lo suficientemente fuerte para dominar lo que después vino. y en ese momento ya estaba fragmentada, digamos, voy a hablar a nivel de psique, refiriéndome a la pulsión a lo bueno y a la pulsión a lo deficiente, y etcétera, y etcétera. Hablando ahora que me vino a la mente porque desde el principio separó, ¿no? O sea, hizo distinción, hizo una dualidad. Cuando dice hagamos a Adán, ahí ya venía fragmentada esa, digamos, psique, o sea, ya venía etcétera, y etcétera, porque desde la Kabbalah o desde el judaísmo se cuenta que es justamente cuando Javá toma el fruto prohibido y después Adán también, y ahí se hace como lo que llaman en el catolicismo, cristianismo, el pecado original, y ya sabes toda esa historia. O ya venía esto, como dices tú, debilitado y como propenso a que eso en algún momento se iba a romper y se iba a distinguir más ese error, ¿no? Porque hablamos de una mezcla de una mente astral solar, pero también hablamos de que se mezcló con energías planetarias que son las almas y la, digamos así, la conciencia de los astros, ¿no? Entonces, no sé qué opines de lo que te estoy comentando. Sí, yo pienso que el caos que se produjo en el jardín del Edén, en el Gan Edén, refleja el caos que se produjo a nivel cósmico. Y cuando digo caos cósmico me refiero a planetas que se destruyeron como Marte, ese planeta que también existía aquí, que era más grande. Entonces, ahí habitaban civilizaciones que utilizaron la energía de manera no inteligente. Entonces, hubo arquitectos que trataron de restaurar todo eso para que hubiese un tikkun, una reparación. El problema es que no había armonía, no había proporción, porque pusieron más de oscuridad que de luz, porque a ellos no les interesaba. Es que aquí está la cuestión, es que son tantas cosas que, claro, la gente lee esto y se inventa todo tipo de cosas que no están aquí, porque esto está incompleto. O sea, para comprender esto, digamos que hay que digerir tantas cosas antes, que es muy difícil entenderlo si tú lo lees no solo en hebreo, sino el texto traducido. O sea, porque es increíble toda la información que se pierde. Entonces, Así es. Adam, digamos que es una extensión del caos de Yud Kevavke Elohim, pero el problema viene de arriba, no viene de Adán, porque la culpa se le echa a Adán. Sí. Pero Adán simplemente es una extensión de Elohim, es un conector, es un arquitecto, un querubín, un guardián que se pone en el Edén, porque los querubines que había habido antes, que eran la serpiente, no estaban bien armonizados. Y él se mezcló con esas almas porque también tenía un cuerpo, o sea, vino a estar en un cuerpo, porque Adán dio nombre a las criaturas de Adamá. Criaturas. Ajá. O sea, que se comenzó a fusionar con seres astrales a los cuales les dio parcialmente un nombre.
que esa era la ayuda que el movimiento, el verbo existencial, estaba buscando para esa conciencia cósmica llamada Adán. Pero no halló ayuda idónea. O sea, esa conciencia comenzó a encarnarse en criaturas y es la pasión astral lo que hizo que se densificasen. Por eso dice que Yud-Heh Elohim puso a Adán a dormir. Eso es ya un cambio de octava. La vibración se redujo porque se dejó llevar por sus pasiones. ¿Qué pasiones? Nahash, la serpiente. ¿De dónde venía esa serpiente? Venía de los mundos primordiales, o sea, era un residuo. Esto lo he explicado ya varias veces, desde diferentes puntos de vista, pero hay que comprender muchas cosas, ¿no? A mí se me mostró en visiones, incluso un jardín del Edén virtual, y yo vi incluso hasta un Draco caminando con un hombre más parecido a nosotros. Pero bueno, no me quiero meter ahí porque la gente se imagina cosas. Entonces, aquí digamos que Adán estaba encarnado en un cuerpo que tenía pasiones. Pero ese cuerpo no era físico al principio, era más astral. Astral. Uh-huh. Entonces su parte femenina, que al principio era pura vida, Hayá, astral, se dejó llevar por la Nahash, los instintos, que también eran entidades que susurraban, porque a esas entidades les interesaba tomar control del cuerpo de Adán. Porque ya venían residualmente claro, desde antes. Es igual que ahora. Ahora también nosotros recibimos susurros e impulsos que no son nuestros, que vienen de otras entidades, porque son Nahash. Uh-huh. Y tienen su propia mente, que se llama Samael, y su propia energía femenina, que llaman Lilith. Lilith, Entonces, sí. esa unión de Eva con el caído no es física. O sea, aquí hay muchos que dicen que si Eva tuvo relaciones con el con Satán, el bueno, con demonio, Nahash. Uh-huh. eso no es físico. Se está hablando de una interacción espiritual. Porque es el espíritu el que se tuerce por interacción Sí. con vibraciones que son pasionales, es deseo puro. Entonces, aquí en este Génesis 2 te dice lo que ocurrió, que se separó la parte femenina y masculina, Ish y Shah, Uh-huh. el hombre y la mujer, el alma y el cuerpo. Pero en Génesis 3 lo que te explica es por qué, cómo, porque hubo una influencia. Porque Nahash era la más desnuda, la más astuta, también traducen, La más astuta, sí. de cuantas Hayot Ashade había hecho. En el jardín. Virgen y Elohim. Entonces, Hayot Ashade son todas las criaturas que van de Beria a Asia, porque Ashade es Beria, Yetzirah y Asia, los tres mundos, el mundo mental, el astral, emocional y el físico. Y el físico. Entonces, la serpiente, la Nahash, era la más astuta, era la más inteligente, pero no en el sentido de que fuese más conocedora de los secretos cósmicos, no, era más, ¿cómo lo podemos decir? Más pícara, más retorcida. O sea, su inteligencia era muy retorcida porque era pasional. Y también tenía una mente muy, muy profunda, que era lo que se llama Samael, el veneno de él, el veneno de los planetas. Él se asocia a los planetas, concretamente a Gesed, la misericordia. Entonces, cuando tú inviertes él, lo conviertes en exceso de misericordia contigo, es autoindulgencia. Por tanto, entonces Samael era completamente egoísta, indulgente consigo mismo, no tenía restricción, que es lo que se le pide a Adán: no comas del árbol del conocimiento de lo top y ra, lo bueno y lo deficiente, porque tiene que restringir, tiene que armonizar esas pasiones. Pero claro, sin la mente del Mesías es imposible, porque ese Adán no era hijo del Padre primordial, ese Adán era hijo de Elohim, de Yud-Heh Elohim. Okay. Por eso después se habla de los hijos de Elohim que se mezclaron con las hijas de Adán. Eso, otra vez, la gente lo interpreta de manera burda, bruta. No se refiere a ángeles que bajaron a copular con las hembras. Todo eso no es así.
se está haciendo alusión a la encarnación de inteligencias astrales que vienen de Elohim, de los astros, y que se mezclan con la humanidad porque piensan que así la van a elevar. Pero fue todo lo contrario, cayeron porque generaron híbridos, los caídos, los nefilim, y digamos que tenían una mente muy tecnológica. Porque de ahí viene la Atlántida. Todas estas civilizaciones eran de esos ángeles caídos que son los hijos de Caín. O sea, la primera humanidad que surgió de la interacción de Jabá con Nahash era Caín, que era una humanidad más bien astral, pero que llegó a solidificarse en Eretz, porque fue expulsado de Adamá a Eretz. Entonces, esos hijos de Caín son los hijos de Elohim también. Esto no lo digo yo solo, sino que está en el Midrash, en la Cábala en general también lo encuentro. Entonces, no me estoy inventando nada, para que veáis que todo está perfectamente en compatibilidad con los principios de armonía, con la sabiduría hebrea. Lo que pasa es que, bueno, en la Cábala son muy condescendientes, no dicen que Hashem está haciendo todo esto, pero Hashem, ¿quién es Hashem? Las inteligencias astrales o el ser primordial que no hace nada. O sea, él no crea directamente, no nos hizo a nosotros directamente. Por eso es muy peligroso, ¿no?, hablar de mi creador. Sí. ¿Mi creador quién? ¿A quién te refieres? ¿A qué Dios? Porque sí, bueno, podemos decir que la palabra divina, el Mesías, nos está reformando al viejo Adán, o sea, lo está recreando. Pero él, esa emanación no es creada, es engendrada, no creada. Y nosotros, como parte de ese cuerpo del Mesías, tampoco somos plenamente creados, digamos, somos emanados también, porque el Mesías nos donó su cuerpo, no el cuerpo de Adán. Hay un nuevo Adán. Y aquí es donde entro ya muchas veces. El nuevo Adán es lo que nos viene del Mesías, que es una inteligencia pura, plena, que tiene que crecer en nosotros como un bebé, como un niño, para que podamos nacer plenamente del Espíritu divino en el mundo primordial, más allá de los astros desorganizados. Yo pienso que hay un mundo astral o un mundo de astros donde no hay caos, no hay desarmonía. Yo lo llamo el sol absoluto. Y dentro de ese sol, pues hay una vida que no se puede describir bien, donde no hay muerte, no hay dolor, hay mucha sabiduría y mucha comprensión. Porque aquí hay mucha sabiduría, pero no hay comprensión. Porque para comprender hay que experimentar. Y los Elohim no conocían bien el sufrimiento. El sufrimiento lo experimenta Adán. De hecho, en el Midrash hay un pasaje donde se dice que los Elohim, los astros, los ángeles, le preguntaron a el Supremo que por qué iba a crear a Adán, si Adán era un ser que iba a pecar, que iba a caer. Entonces, el Supremo le dijo, bueno, a ver, dime el nombre de estas especies. Y los ángeles no sabían dar nombre. No podían comprender lo que es un mundo animal, porque son seres astrales de las estrellas. Entonces, ¿qué se necesita? Alguien que baje aquí al mundo y dé nombre. Entonces, los ángeles dijeron, bueno, pero es que va a ser un ser muy poderoso, hay que reducirle la inteligencia. Entonces, eso es lo que se permitió. Por eso, digamos que Adán tiene un entendimiento que está por crecer, porque tiene que atravesar esas 50 puertas, esas 7 octavas de comprensión. Y Adán no comprendió, porque tenía impulsos egoístas que venían de los astros, porque Adán era una concreción de los astros. Entonces, si hablamos de un arquitecto, por ejemplo, de un demiurgo, no podemos decir que el demiurgo solo es Yahvé Dios y que es un dragón, que es un reptiliano, porque Adán también lo era. Adán era su expresión. Pero digamos que ese Adán cayó, porque era, digamos, el experimento fallido de este ser que también está aprendiendo. O sea, Yud-Heh, Elohim está aprendiendo.
Él copia lo que ve al gran Yud Kebab, pero no lo reproduce bien porque tiene que haber un proceso de aprendizaje, de armonización. Entonces, tenemos que el nuevo Adán ya no se conecta a los astros. O sea, nosotros no tenemos por qué meditar letras hebreas para tocar el teclado de los astros, como se hace en Cábala, por ejemplo. No digo que eso sea malo, o sea, eso genera eventos. Moisés hacía milagros con la Cábala, porque podía reconfigurar los astros. Pero el Mesías dijo que aquel que comprenda mis enseñanzas, aquel que me recibe, lo tiene todo. Y el que, digamos, pide de un modo que no vive en carencia, o sea, que ya sabe que lo tiene todo, está conectado a mí, por tanto, se va a manifestar. Es él el que da la orden a los astros. Es la cabeza universal la que ordena todas las energías planetarias, astrales, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Por eso, si logramos conectarnos bien y comprender la mente universal del Mesías, entonces, con vibrar, expresando ese amor primordial, esa conciencia de vida serena, somos capaces de expresar la abundancia, vivir en abundancia. ¿Por qué no se da eso a veces? O en la mayoría de ocasiones. Porque estamos desconectados de la cabeza. Entonces, esta sería la conclusión, muy resumida de todo la primera parte del Génesis. Luego, claro, había tanto por añadir. Y bueno, no sé Sí. si quieres tú añadir algo. Pues me gustaría comentar algo en el sentido de que ya refiriéndonos al nuevo Adán, Sí. que es la expresión del Mashiach en aquellos que lo reciben, yo lo vengo entendiendo como que nosotros que somos parte del cuerpo de él, venimos a ser como una especie de caballo de Troya, no sé por qué lo veo así, en que de alguna manera nos estamos metiendo para transformar, si te parece bien, transmutar todo lo que está torcido y llevarlo a la luz. Pero que la única manera es como que lo entiendo así, como que estamos haciendo un ibur de nosotros mismos en lo que está descompaginado, desbalanceado. Y ese ibur solamente lo podemos hacer si el ibur del Mashiach, si esa adherencia de su alma, de su mente, habita en nosotros. Al lograr eso, lo tenemos todo, o sea, de hecho está todo en nosotros y puede haber esa transformación, ¿no? Obviamente se requiere de un constante aprendizaje y se requiere de un nuevo nacimiento. Es lo que yo hablaba ayer con una persona en que le digo, muchas de las personas o de la gente que está dentro de alguna espiritualidad o dentro de X o Y religión, nunca se pregunta y nunca se pone a meditar en dónde está parada su alma. ¿Qué soy, no? Soy una semilla o hay una semilla que se está gestando, que está germinando, empieza a haber un embrión. ¿Qué soy? Ya nací, ya soy una nueva criatura y estoy caminando. Y le digo, nadie o muy poca gente, o sea, lo hablo en forma general, se pone a pensar en esto. Y que Pablo lo decía mucho, Raf Shaul decía que la meta era poder alcanzar la estatura del varón perfecto, pero tú bien sabes, Fernando, que para alcanzar la estatura del varón perfecto o de ese hombre, pues antes de eso hay que ser un niño, antes de eso hay que ser un bebé, un embrión, una semilla, y, y eso es lo que no sé, o sea, nadie medita en que hay que nacer del agua y del espíritu, como lo dijo el maestro, Claro. y que tiene que ver con recibir, ¿no? Todos aquellos que reciban, Él les da o nos da la potestad de ser hechos hijos del ser invisible, ¿no? Del Padre de las Luces. Claro. Entonces yo lo llevo a esto, o sea, sí, hay un caos
que se gestó desde la conciencia de los astros, desde el Señor Dios o desde Elohim, Mm. que pues tiene que ser transformado y que la única forma de hacerlo pues, es a través del Mashiach, a través de esa mente cósmica, no hay otra. Yo pienso que el Señor Dios sufre, Él también sufre, por eso eh, Él descansa en el séptimo día, dicen. Pero si te fijas, Ujú, se corresponde con el re. Y el ujú, re es una nota incompleta, porque falta el do. Entonces, Elohim dice, bueno, yo hasta aquí he llegado, ahora el resto lo haces tú. Porque no sabe. Entonces, como tú has dicho, se nos da la potestad de poder manifestar que somos hijos. Pero no hijos de Elohim, sino hijos de el bendito. Esto sí que es ser hijo del bendito. Pero para eso hay que demostrarlo. Porque muchas veces mm, pensamos, sí, yo ya soy hijo del Mesías, pero luego pues nos llenamos, ¿no?, de victimismo, de acusación, decimos qué malo es Dios que nos ha abandonado aquí. Eso es ser un diablo, un acusador. ujú. Yo no hablo en términos de maldad, para mí la maldad es ignorancia, enfermedad. Por tanto, que hay enfermos astrales que se hacen llamar dioses, sí, pero el ser humano Sí, también está enfermo. O sea, no hay ni un ser humano aquí que no haya en experimentado la nuestro, enfermedad mental a algún nivel, porque enfermedad es infirmidad, es ausencia de firmeza. ¿Firmeza para qué? Para transformar la energía de los planetas y los astros. Entonces, si somos capaces de armonizar todo el cosmos dentro de nosotros, somos dueños de nuestro microcosmos y somos merecedores de ese mm, título que se nos da como un regalo. Hijos del verdadero Dios, si lo queréis llamar así, ujú, de la fuente infinita, que nos da la capacidad de crear también, ¿por qué no? Porque emana una luz, no la crea, la emana, y con esa emanación, pues nosotros nos convertimos también en Elohim, porque distribuimos, generamos nuestro bara, dabar, ujú. crea con la palabra, creamos vínculos, la vibración genera forma, pero no nos lo sacamos de la manga, porque eso es lo que hace también la ciencia, ¿no? Vamos a hacer modelos teóricos a ver si construimos una planta nuclear o un nuevo robot. Pero claro, eso es inventarse cosas que no están en armonía. Así es. Así que bueno, si no tienes más, doy por finalizada esta sesión. Ok, está bien. Muchas gracias por contribuir, colaborar. Y bueno, a los que nos estáis escuchando, dejad las preguntas que queráis en los comentarios, decidme si os ha gustado, si no. Y en función de lo que vea, lo que me comenten, pues haré más clases de este tipo a nivel público. Hay evidentemente mucho que aclarar. Con las personas que han estudiado conmigo, Israel estudió conmigo un par de módulos, digamos que profundizo más. Recordad que imparto un curso de armonía del alma, armonía terapéutica, armoniterapia, lo llamo, y entramos en lo que es la psicoterapia armónica, profundizando en los principios de la armonía, del equilibrio interior, comprendiéndolo desde el árbol sefirótico, el árbol de la vida. Y en el módulo cuarto me meto mucho en los principios armónicos expresados con las relaciones numéricas, pero entendidas de manera más cualitativa, no cuantitativa. Porque nosotros podemos calcular, podemos hacer cuantificaciones, pero lo que importa es la cualidad y la calidad de quienes somos, que hemos venido a hacer, y eso es lo que transforma. Así que bueno, muchas gracias a todos por escuchar, a ti Israel por colaborar, Muchas gracias. y hasta el próximo día. Sigamos abriendo espacio para la manifestación del amor primordial, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.